Buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. La clase del día de hoy es para la asignatura de Taller de Lectura y Redacción. Mi nombre es Arleta Arely Ramírez Holguín y vamos a dar inicio. Bueno, es muy importante que recordemos las medidas de prevención contra el COVID. Saben que es muy importante lavarse las manos de manera adecuada y con frecuencia, mantener distancia de 1 metro o 1,5 metros, evitar tocarse ojos, nariz y boca, mantenerse informado mediante fuentes confiables, al estornudar cubrirse con el antebrazo y si presentan síntomas como tos, fiebre o dificultades para respirar, deben buscar atención médica de manera inmediata. También, si no tienen alguna actividad importante que realizar, ya saben que lo mejor es quedarnos en casa, puesto que todavía nos encontramos en semáforo rojo. Las reglas para la clase virtual son las siguientes. Número 1, apagar micrófonos. Utilizar un lenguaje adecuado en el espacio que tengamos para participar. Respetar las opiniones de los demás y a la clase. Y por último, no interrumpir. Vamos a ver ya el último tema de esta asignatura, es del bloque 6, textos recreativos, y nos vamos a enfocar en fábula e historieta. El aprendizaje esperado es que ustedes conozcan la intención comunicativa, estructura y las principales características de los textos recreativos, fábula e historieta. ¿Se acuerdan que la clase pasada nosotros ya vimos las características generales de los textos recreativos? ¿Alguien me podría mencionar alguna característica? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de textos? ¿Alguien recuerda cuál es la intención de los textos recreativos? Sería proyectar un mensaje, ¿no? Sí, proyectar un mensaje. ¿Y para qué sirven estos textos? Para recordar un hecho. No precisamente. Ahí lo dice, ¿no? Recreativos para recrear un tanto de la persona. No, acuérdense que la palabra recreativo se utiliza principalmente para mencionar aquellas cuestiones que nos van a provocar como entretenimiento o relajación. Para eso son este tipo de textos. Para entretenernos. Permítanme un momento. Creo que ya se trabó algo aquí. Listo. Bueno, vamos a empezar con el primer texto, que es fábula. ¿Alguien me podría decir qué es una fábula? Yo. Mariana. Sí, es como una historia que nos trata de dar o dejar una moraleja sobre algo. Muy bien, una historia que nos da una moraleja. ¿Alguien más? Es una historia con hechos reales o ficticios que nos enseña, que nos deja una enseñanza para ponerla en práctica. Muy bien. Bueno, la mayoría de las fábulas son ficticias, ya que utilizan animales como protagonistas, pero sí, el objetivo es dejarnos una enseñanza, un aprendizaje. Vamos a ver la definición. Fábula. ¿Alguien me podría apoyar en leer la diapositiva? Yo. Por favor, César. Fábula.
Una fábula es una creación literaria generalmente breve, escrita tanto en prosa como en verso. Es protagonizada generalmente por animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. Ilustra mediante situaciones imaginarias las costumbres, vicios o virtudes de una región humana específica o, incluso, de toda la humanidad. Su intención comunicativa es formativa, ya que pretende dejar una enseñanza ética o moral. Por lo general se dirige a niños. Muy bien, gracias. Bueno, como podemos ver, la mayoría de las veces se dirige a niños, es protagonizada por animales y representa situaciones que nos van a dejar una enseñanza. El origen. La fábula es un género antiguo. De hecho, en algunas tablillas de arcilla de la época antigua, de la era mesopotámica, se encontraron ya historias donde eran representadas por animales. Animales astutos, desagradecidos o prepotentes. En la antigua Grecia, Esopo y Fedro son dos autores de diversas fábulas que todavía conocemos o leemos en la actualidad. También los romanos, Horacio y Flavio Albiano. En la Edad Media, la fábula renació de la mano de autores anónimos y en el Renacimiento volvió a aparecer de la mano de autores como Jean de La Fontaine. Y bueno, aquí tenemos una ilustración de una fábula de Esopo. Pueden buscarlas en internet, todavía se encuentran algunas. Y como siguiente punto, los personajes. ¿Alguien me apoya en leer la diapositiva? Yo, Por favor, Camila. Creo que apagó su micrófono. Yo, profe. Sí, adelante. Los personajes de una fábula suelen ser animales u objetos animados. Están dotados con pasiones humanas como la codicia, la soberbia o la envidia. Se encuentran envueltos en situaciones problemáticas que deberán resolver. Se representan mediante prototipos. La nobleza y la fuerza son representados por el león, la astucia por el zorro, etc. Muy bien, gracias. Bueno, entonces estas son las características de los personajes. Ahora vamos con la estructura. La fábula se compone de 3 partes. El inicio, que es donde se presentan los personajes, su ubicación geográfica o temporal, y este inicio suele ser breve y al grano, es decir, no va a dar detalles. Después se viene una complicación. Es el desarrollo de la trama que conduce hacia una situación de problemática moral o ética, derivada de las características o de las acciones iniciales del personaje. Y posteriormente tenemos el desenlace, ya sea feliz o no. Es la parte final del relato, en donde se dan las consecuencias y se enuncia la moraleja. La moraleja es la enseñanza que nos va a dar la fábula. Ahora, tipos de fábula. ¿Alguien puede leer la diapositiva? Yo mismo. Ahora sí Adelante. me oye. Ok, tipos de fábula. Las fábulas pueden clasificarse en agonales. Se basan en la confrontación de dos conductas u opiniones entre el protagonista y el antagonista, para al final premiar una y castigar la otra. Mitológicas. Aquellas que recogen el contenido religioso o místico de una tradición cultural, como sus dioses o relatos fundacionales. De animales, las que tienen como protagonistas a seres del reino animal, provistos de rasgos humanos como habla o inteligencia. Muy bien, gracias, Abel. Bueno, estos son los 3 tipos de fábula. Vamos a ver un ejemplo de fábula de animales. El título es El león, la zorra y el asno.
¿Alguien me ayuda a leer la fábula? Yo, profesora. Por favor, Marisa. El león, la zorra y el asno. El león, la zorra y el siempre ingenuo asno se asociaron para ir de cacería. Cuando ya tuvieron bastante, dijo el león al asno, que repartiría el botín. El asno hizo 3 partes iguales y le pidió al león que escogiera la suya. Indignado el león por esa repartición, saltó sobre el asno y lo devoró. Entonces le pidió a la zorra que fuera ella quien repartiera el botín. La zorra hizo un montón de casi todo y dejó en el otro grupo solo unos residuos. Llamó al león para que escogiera de nuevo. Al ver aquello, el león le preguntó quién le había enseñado a repartir también. Pues el asno, señor, el asno. Muy bien. ¿Cuál sería la moraleja de esta fábula? ¿Qué nos está enseñando? Pues A que dar de comer. ¿A dar de comer? ¿Qué más? Yo creo que habla un poquito sobre la ambición, ¿no? Ujú. Exacto. El burro repartió todo equitativamente, hizo 3 partes iguales y el león se enojó y lo mató. Entonces la zorra hizo una parte con muchas cosas y ella se quedó con poquito. ¿Qué aprendió la zorra? Aprendió a ser más, más equitativa, por así decirlo. No, el equitativo fue el burro. Más bien, la zorra, lo que nos deja esta fábula es la moraleja de aprender de los errores ajenos. La zorra ya se dio cuenta que con el león no se podía llegar a un trato equitativo, entonces tuvo que ceder para evitar morir como el asno. Por lo tanto, esa sería la moraleja, aprender de los errores ajenos. ¿Qué prototipos representa? ¿El león qué representa? La Ambición, ¿no? Ambición. Muy bien, exacto, la ambición. ¿El asno qué representa? ser Equidad. equitativo. Ajá, ser equitativo, exacto. ¿Y la zorra? El aprendiz. Supervivencia. Ajá, la supervivencia que tiene que ver con la astucia. Ella fue más astuta, se dio cuenta cuál era la manera en la que ella podía sobrevivir. Muy bien, chicos. Ahora, ¿tienen dudas sobre la fábula? ¿Sí No. quedó claro? No, sí, todo bien, todo bien. Muy bien, chicos. Ahora continuamos con el segundo tema, la historieta. ¿Alguien me podría decir qué es una historieta? Un dato breve o curioso. No. Tiene algunos Podría elementos. ser un relato cómico. Son versos que van escritos, se podría decir, en recuadros, que hablan de historias cómicas o O así como... ficticias. Exacto. Muy bien, gracias, Kaori. Sí, la historieta no siempre va a ser en verso, la mayoría de las veces es en prosa, pero sí mediante recuadros e imágenes nos va relatando una historia. ¿Alguien podría leer la diapositiva? Yo, Adelante, por favor. la historieta. La historieta también es conocida como cómic, tira cómica, comiquita, novela gráfica o arte secuencial. Consiste en una serie de viñetas ilustradas con o sin texto de acompañamiento que al ser leídas en secuencia componen un relato. Pueden ser de índole humorística o satírica, juvenil, infantil
o narraciones literarias. Algunos estudiosos de este género lo califican como el noveno arte. Su intención comunicativa es entretener al público, parodiar la realidad o transmitir mensajes al lector. Muy bien, gracias. Bueno, entonces estas son las características de la historieta. Vamos con el origen. Algunas personas consideran que el antecesor directo de la historieta son los jeroglíficos de los egipcios, ya que se asemejan, tienen imágenes y algunos, pues algunos relatos. Después, después tenemos que la primera historieta fue realizada en Estados Unidos, era para un periódico y se llama Yellow Kid. Se trataba de un personaje satírico que se vestía con un camisón amarillo y transmitía mensajes políticos. Era también como un tipo de caricatura política, pero relatada mediante la estructura de una historieta. Aquí tenemos el ejemplo de Yellow Kid. Ahora, la estructura. La historieta se compone de los siguientes elementos, que son personajes mediante ilustraciones, textos narrativos, que son los recuadros que tenemos en la parte superior o inferior, que nos van a dar como una cohesión entre cada escena. Tenemos también los globos, que es la manera en la que se va a representar el diálogo. Las viñetas son los cuadritos, cada uno va a representar una escena. Y las onomatopeyas. Ya saben que las onomatopeyas son todos estos efectos de sonidos o de ruidos que son interpretados mediante texto. Aquí tenemos ejemplos de tipos de globos. El globo, que es así circular, representa una conversación. Este globo que tiene como gotitas es cuando un personaje está muy cansado, agitado o llorando. El globo con picos representa los gritos. El globo de nube es para representar pensamientos. El globo que tiene diversas como ramificaciones representa que es una conversación entre muchos personajes. Y el que es mediante una línea punteada nos va a representar un susurro o que el personaje está hablando con un tono de voz pues muy bajo. Aquí tenemos también algunos ejemplos de onomatopeyas. Ya saben, el boom, pow, todo esto que va a representar sonidos. Ahora, tipos de historietas. ¿Alguien puede leer la diapositiva? Yo, Jennifer, por favor. tipos de historietas. La historieta se ordena con base en diversos géneros temáticos, cómico o satírico. Busca hacer reír, ya sea como mero entretenimiento o como parte de un proyecto con intenciones políticas, de aventuras. Cuenta relatos más o menos fantásticos en ambientes retadores que un héroe debe atravesar. Ciencia ficción. Recrea ambientes futuristas en los que la tecnología y sus consecuencias ofrecen reflexiones estéticas. Policíaco. Cuenta relatos detectivescos en los que se esconde la autoría de un crimen. De terror. Relata historias de miedo y suspenso. Manga. Variante japonesa de la industria occidental del cómic. Muy bien, gracias. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos un manga, que es esta historieta de Goku, y una de aventuras, donde hay varios superhéroes, que son los X-Men. Bueno, ¿tienen alguna duda sobre los dos temas que vimos hoy? No. No. No, Ok. Miss.
La Nombres. actividad para esta clase es la siguiente. Elaborar un mapa mental por cada texto recreativo. Un mapa para fábula y otro para historieta. Ya saben que el mapa mental es aquel que lleva dibujos, donde se vean reflejadas sus características y estructura. Van a subir una fotografía legible en su salón virtual correspondiente para la materia de taller de lectura y redacción 2. Por último, les pido por favor que escriban su nombre completo empezando por apellidos y el grupo en el chat de la clase. Y antes de que se desconecten, las personas que quieran encender su cámara, se los agradeceré mucho para sacar una captura del registro de asistencia. Ya veo por ahí a Rubí, a Camila, hola. César. ¿Alguien más quiere prender su cámara? Bueno, voy a sacar la captura, chicos. 1, 2, 3. Listo. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Espero que tengan un excelente día, que disfruten mucho de este receso escolar. Cuídense mucho, chicos. Si no tienen que salir, por favor, no salgan. Cuiden a sus familias. Y espero que nos podamos ver pronto. Hasta la próxima, chicos. Cuídense. Igual, Gracias, Rubí. maestra. Gracias, Cuídense. maestra. Igualmente, gracias. Gracias, bye. Adiós. No olviden escribir su nombre antes de desconectarse. Maestra, yo no puedo poner mi nombre. ¿Quién es usted? Eduardo Simón Reyes, del primero 3. Ok, ahorita yo lo anoto. Gracias.